Oh, sí, Señor. Le damos gracias a Dios porque una noche más podemos estar en su casa, casa de oración, puerta del cielo, en esta noche donde vamos a compartir palabra de Dios, palabra de vida eterna. Y en el nombre de Jesús le vamos a pedir que Dios bendiga su palabra y que nos acompañe en esta hermosa noche. Sí, nosotros no podemos decir que estamos desde casa, estamos en la casa de Dios, que también en nuestra casa, estamos en la casa del Señor. Y qué bueno que es cuando podemos estar en la casa de Dios, transmitiendo desde la casa de Dios, porque desde la casa de Dios se siente algo diferente. No es lo mismo estar en la casa de Dios que estar en el living de mi casa, por ejemplo. No es lo mismo. No es lo mismo si estar en un dormitorio, no es lo mismo estar en un living que estar en la casa de Dios, transmitiendo desde la casa de Dios. Se siente algo especial, algo diferente. O sea, la atmósfera es diferente. Qué bueno que es Dios. Por eso en esta noche, como dice esta alabanza, no paramos de alabarle, no paramos de adorarle. Sí, al Dios, al Eterno, al Todopoderoso. Por eso, en esta noche, sí, mientras se comunican los hermanos, mientras se unen a esta transmisión, en el nombre de Jesús vamos a pedirle a Dios que nos acompañe en esta noche de lunes 25 de mayo, un día especial, sí, para toda la República Argentina. Pero también es un día especial porque una noche más podemos estar en la presencia del Rey de Reyes, Señor de Señores. En esta noche vamos a decirle, Señor, te damos gracias por esta noche, por darnos la oportunidad de poder estar nuevamente en tu casa, casa de oración, puerta del cielo, Señor, para poder compartir tu palabra que es espíritu y es vida. En el nombre de Jesús, Padre amado, en esta noche ayúdanos a menguar, Señor, para que tu nombre sea levantado, para que tu nombre sea exaltado, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos que pongas tu mano de poder sobre aquellos que están necesitados, Señor, que están angustiados, afligidos, Señor. Tal vez hay algunos que en esta noche no tienen, Señor amado, dónde pasar la noche, que no tienen tal vez un plato de comida, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos que extiendas tu mano de poder, Señor amado, y los alcances, Señor, con tu gran amor y misericordia. En el nombre de Jesús bendecimos a todos los siervos y las siervas que se van a unir a esta transmisión en esta noche. En el nombre de Jesús, que tú lo abraces, Señor amado, y que cubras cada necesidad, Señor. En el nombre de Jesús, Padre amado, bendecimos a los que están enfermos, Señor, aquellos que están internados en terapia intensiva, aquellos que están sin fe, sin esperanza, Padre, los bendecimos en el nombre de Jesús en esta noche y declaramos la victoria sobre tu pueblo, declaramos la victoria sobre la Argentina en el nombre de Jesús. Oh Dios amado, acompáñanos, Señor amado, en esta hermosa noche, Señor, a poder, Señor amado, compartir tu palabra, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Gracias, Señor, gracias porque hoy es un día patrio, lo quisiste así tú, en el nombre de Jesús. Te bendecimos a vos que estás del otro lado, que día a día te comunicas con nosotros en el pedido de oración, en el nombre de Jesús. Hoy lo bendecimos la presencia de Dios, bendecimos este lugar, este momento, bendecimos la palabra de Dios que vida y espíritu en el nombre de Jesús. Aleluya. Le damos gracias a Dios por darnos la oportunidad de estar en este medio para poder compartir su palabra, para que ninguno se pierda, sino para que tengan vida eterna. Señor Jesús, te pido en esta noche misericordia. Empieza a obrar, empieza a romper las cadenas. Todo espíritu contrario hecho afuera, en el nombre de Jesús. Cae toda fortaleza del enemigo en esta hora y desatamos la bendición del cielo en cada hogar, en cada familia, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Dios es bueno. Dios es bueno. En esta noche vamos a compartir su palabra, que es espíritu y es vida, donde va a hablar a nuestra mente, a nuestros corazones de una manera muy especial. Si vamos a compartir en esta noche, el tema es persevera con fe. Qué bueno es perseverar con fe. ¿Sí? Que la fe no mengue en estos tiempos de crisis, en este tiempo de dificultad, de crisis sanitaria, que la fe no mengue, sino que crezca. Si vamos a compartir la vida de este paralítico que tenía 4 amigos,
4 conocidos muy especiales, que uno cuando uno tiene, ¿no es cierto?, personas que se preocupan por nosotros, ¿sí? Personas que se ponen en lugar nuestro cuando tenemos alguna necesidad, algún impedimento, algún faltante, como la vida de este paralítico. Sí, y ahí encontramos la historia de San Marcos capítulo 2, del versículo 1 en adelante. Lo vamos a leer en esta noche en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí, el versículo 1 nos relata, dice: después de algunos días Jesús entró otra vez en Capernaum. Cuando se supo que estaba en casa, sí, qué tremendo, ¿no? Imagínate la gente cuando se enteró que Jesús iba a estar en una casa. Pero ahí en Mateo capítulo 8, versículo 20, la palabra de Dios nos dice también que Jesús no tenía un lugar fijo, sino que andaba de casa en casa prácticamente. Tenía mucho lugar por visitar, mucho lugar por recorrer, mucha gente que ministrar. Pero en esta situación, ¿sí?, en esta situación muy particular, y llegó a una casa, ahí en el barrio de Capernaum. Y así Jesús está visitando barrios en este tiempo, está visitando ciudades, está visitando, sí, lugares tal vez que decimos: no, Jesús, ¿qué va a venir hasta acá? No, Jesús está, donde está la necesidad, está el Señor, está en todos lados, está a una oración de distancia. Y ahí Mateo 8:20 nos dice la palabra de Dios. ¿Qué dice? ¿Lo tenés? No. Gracias, Señor. Dice que Jesús no tenía donde reposar su cabeza. Mira qué tremendo, Jesús, o sea, dando a entender que el lugar no tenía un lugar fijo. Entonces Jesús le dijo: las zorras tienen sus madrigueras y las aves tienen su nido, pero el Hijo del Hombre no tiene un lugar donde descansar la cabeza. Wow. Sí, Jesús nos relata que no tenía un lugar fijo donde descansar, pero en este caso particular, sí llegó a una localidad, Capernaum. Dice: cuando se supo que estaba en casa. Y acá ya lo vemos, ¿sí?, al Jesús famoso. Bastaba con saber que estaba presente, ¿sí?, para que las condiciones cambiaran. Imagínate Jesús llegando a Capernaum. Comenzaba a cambiar todo. O sea, los corazones comenzaban a latir diferente. Qué bueno que es, ¿sí?, cuando sabemos que Jesús está presente. Cambia la atmósfera, cambia el lugar. Por eso no es lo mismo estar en un comedor, en un dormitorio, que estar en la casa de Dios. La atmósfera se siente diferente. Y también ahí en Capernaum la atmósfera era diferente. Jesús estaba visitando Capernaum. Dice el versículo 2 que inmediatamente dice, se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Mirá qué tremendo. Y les predicaba la palabra. Wow. Este maravilloso Jesús. Qué bueno porque todos querían estar con Jesús. Todos querían contarle sus problemas, sus dificultades, ¿sí? Todos querían estar. Qué bueno, sí, que esté lleno donde se predica la palabra. Qué bueno sería que donde se predica el evangelio esté lleno, como en este tiempo, sí, como hablamos anteriormente, tenían hambre de Dios, buscaban de Jesús, todos tenían una necesidad especial que presentarle al Señor. Ahora, qué diferente a este tiempo. Qué diferente a este tiempo, sin que muchos no corren a Jesús. Muchos no vienen a los pies de Cristo. Sí, dice, Otros corren atrás de un conjunto musical, de ídolos, o como le queramos llamar, ¿no? Pero menos a Jesús, ¿no? Menos a Jesús. Qué poca importancia a veces le damos los milagros que Jesús hace, ¿no? Amén. Dice que aún sus enemigos estaban entusiasmados con lo que Jesús iba a predicar. Aún sus enemigos estaban ahí, ¿sí?, a la expectativa, entusiasmados, ¿sí?, de lo que Jesús les traía. Qué tremendo, ¿sí? Este Jesús que también hoy está presente a través de su palabra,
Por eso cada noche tenemos que tener expectativa de lo que Dios nos va a hablar, de lo que Jesús va a hablar a nuestras vidas. ¿Sí? Y vos fíjate una particularidad de este Jesús, que a pesar de tal vez de estar cansado, con sueño, tal vez, ¿sí? Lo encontramos predicando. ¿Cómo hacía este Jesús para sobreponerse al cansancio, a la fatiga? Porque tal vez había caminado toda la noche o todo el día, pero siempre nos encontramos a Jesús predicando o orando por los enfermos. Ahí en el capítulo 35 de San Marcos, capítulo 1, versículo 35. Gracias, Señor. Muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó y fue a un lugar solitario para orar. Muy temprano. O sea, se la pasaba orando. Qué tremendo. Vamos a ir hasta el 39, a ver qué más nos regala. Jesús respondió: vamos a otro pueblo para que yo pueda anunciar el mensaje. También allá para eso he venido. Así que Jesús siguió por toda Galilea anunciando el mensaje en la sinagoga e expulsando los demonios. Ahí está. Después de una jornada tal vez larga de oración, se levantó, o sea, cómo Jesús se interesaba por visitar aldeas, dice la palabra, ¿sí? Por visitar a aquellos que estaban en necesidad. Se preocupaba, pero también se preparaba. Y qué bueno que también nosotros... El amor que tenía hacia las personas. El amor, la misericordia. Porque Jesús se ponía en lugar de aquellos que estaban angustiados, afligidos, atravesando pruebas tal vez, ¿sí? Y ahí este Jesús... Sí, que inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabía ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. ¿Sí? ¿Cuánto más podíamos añadirle a este versículo? Como este Jesús que tuvo una jornada larga de oración, tal vez, ¿cuánto habrá caminado para llegar hasta Capernaum? ¿Sí? Y el versículo... hacía frío o llovía, pero él marchaba, nada lo frenaba al Señor. Por eso qué bueno que esta palabra de alguna manera nos confronta, ¿sí? Nosotros en este tiempo que tuvimos la libertad para predicar la palabra, la libertad para visitar, la libertad para evangelizar, ¿qué hemos hecho? No nos hemos parado. Un balance. No hemos parado, gracias nosotros, a Dios. Pero, o sea, muchos no compartieron lo mismo, esa misma carga, ese mismo corazón que tenía Jesús por los perdidos, ¿sí? Y dice el versículo 3, entonces vinieron a él unos, dice, trayendo un paralítico que era cargado por 4. Fíjate vos, un paralítico, una persona que estaba impotente, una persona, sí, podemos decir, privado prácticamente de su libertad estaba condicionada. Amén. Y aquí, a través de este versículo, podemos ver que la fe nos lleva o nos mueve a hacer cosas locas. Cosas locas. Así es, amén. Pero me gusta este versículo porque estos eran amigos de verdad. Qué bueno que es tener amigos espirituales. Que no importa el estado, la condición que vos te encontré, ellos se afanaban por vos, se preocupaban y te llevaban como sea a la iglesia. Amén. Se esfuerzan. Si estos eran amigos de verdad, dieron testimonio de que eran verdaderos amigos, ¿sí? Y no solamente eso, sino que la fe, ¿cómo se manifiesta? La fe se manifiesta justamente en los momentos difíciles. Por el oír la palabra de Dios. ¿Sí? Dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero ahora, ¿cómo? Todos tenemos fe cuando todo está bien. Cuando tenemos prosperidad económica, cuando tenemos
salud, ¿sí? Cuando todo está bien, sí, tengo una fe bárbara. Estoy remotivada, voy todo el día a la iglesia, participo acá, participo allá, pero ¿qué pasa cuando vienen los problemas, ¿no? Cuando algo nos quiere frenar, ¿avanzamos o nos quedamos? ¿Qué haces vos? Y tenemos que hacer como hicieron estos cuatro, avanzaron. Estos cuatro avanzaron, o sea, manifestaron su fe en el momento difícil, porque era una situación difícil. Era una persona, imagínate, que estaba imposibilitada. No lo frenaba la circunstancia. No había impedimentos. Sabía que en Jesús estaba la respuesta, estaba el milagro. Estos cuatro sí que eran cristianos de verdad. Eran evangelistas de verdad. Habían aceptado a Jesús como su único Señor y Salvador y hacían la voluntad de Dios. Se esforzaron. Fíjate vos que entre los cuatro se pusieron de acuerdo y dijeron, no, vamos a hacer algo por este necesitado, por este hombre que está imposibilitado, que está privado de su libertad, que no tiene visión, no tiene metas, no tiene sueños. ¿Cuántas cosas? Ellos se preocuparon por su amigo. Y el versículo 4 dice, como no podían acercarse a él, a Jesús, a causa de la multitud. Dice, qué lindo, ¿no? Una multitud escuchando la palabra. Hermoso, ¿no? Una multitud congregado para escuchar palabra de Dios. Qué lindo sería que cada noche se junte una multitud para escuchar la palabra de Dios, como en este tiempo. Esto eran cristianos que estaban en el primer amor. ¿Sí? Y si como no podían acercarse a la causa de la multitud, quitaron parte del techo, dice, de donde él estaba, de donde Jesús estaba, y a través de la abertura bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Qué tremenda esta historia. ¡Qué fe! Vos fíjate la escena. A los cuatro, sí, dos adelante, dos atrás, trayendo al paralítico en camilla. De repente llegan a la casa donde estaba Jesús y fíjate vos la multitud. Dice que había gente hasta en las puertas. No había forma. No había manera de poder meterlo al paralítico adentro. Pero no querían perder la bendición. De alguna u otra manera, querían conquistar. Fueron perseverantes en la situación. Sabían que ahí estaba la respuesta, que iba a suceder lo sobrenatural de parte de Dios en ese lugar, que algo maravilloso se movía mientras la multitud estaban reunidos y Jesús le estaba enseñando la palabra de Dios a la multitud que estaba reunida en ese lugar. Porque dice que era tan la gente que había que ya no entraba nadie. Tremendo este versículo porque, imagínate, yo me imagino a estos cuatro cristianos cargando a ese hombre, ¿sí?, que había perdido metas, sueños, ilusiones, cuántas cosas, a causa de su parálisis. Y cuando llegan a la casa ven la multitud. ¿Qué haríamos nosotros en ese caso? ¿Qué haríamos? ¿Nos esforzaríamos? ¿Buscaríamos alternativas para meterlo donde está Jesús? O para meterlo, no sé, donde se predica en la palabra. ¿Sí? Hay que perseverar, dice la palabra de Dios, ¿no? Estos cuatro buscaron alternativas, no se desanimaron, no se desalentaron. En medio de la circunstancia avanzaron. Había una necesidad que suplir. Qué bueno que es no desanimarse, ¿sí?, no desalentarse, sino buscar alternativas. ¿Cómo acercarnos a Jesús? Tenemos que buscar la manera de estar cerca del Maestro. ¿Para qué? Para que conquistemos el milagro. Sí, Señor. Estos cuatro amigos no se desanimaron. ¿Sí? ¿Por qué? Se esforzaron. Estos cuatro se esforzaron ¿para qué? Para que su amigo, ese paralítico, tenga un encuentro personal con el Salvador. Mirá cómo amaban al amigo, ¿no? Que querían salvarlo de la situación en que estaba pasando en ese momento. Amén. ¿Sí? Y por eso esta palabra nos enseña que a veces hay que pagar el precio para conquistar un milagro de parte de Dios. Estos tuvieron que pagar el precio. ¿Sí? Fíjate vos, rompieron el techo. Llegaron a romper el techo, fíjate que no se buscaron qué alternativa buscaron. De alguna manera
ellos tenían que acercar a su amigo a Jesús para que encuentre la sanidad, para que pueda ser libre de ese impedimento que tenía. Qué bueno que es Dios, ¿sí? Buscaron sí, que Jesús de alguna manera, ¿sí?, les dé la indicación, pero lo que Jesús enseñaba era más importante que el techo. Fíjate que el techo... No importa el techo, que se rompa. Que se rompa el techo. Vos fíjate que me imagino a ese que subió al techo, ¿no? A romper el techo ahí. Imagínate todo adentro de la casa. Y Jesús tal vez en una punta predicando la palabra. Imagínate los pedazos de barro, ¿sí?, que caían sobre la mesa y Jesús seguía predicando. No se distrajo en ningún momento. Y ninguno se distraía. La palabra no dice que se distraían, ¿sí? Ninguno se distraía. ¿Por qué? Porque era más importante la palabra de Dios que el techo. Gloria a Dios. Por eso qué tremendo es darle ese... ¿Por qué sucedían los milagros? Porque le prestaban atención a lo que Jesús decía, a lo que Jesús transmitía, a lo que Jesús enseñaba. Como en este tiempo. En este tiempo, ¿cuánto se enseña? Sí, por los medios digitales, por los medios de comunicación. ¿Cuánto se abre a la palabra de Dios? Ahora, ¿le prestamos la atención que tenemos que prestarle? Cuando le prestamos atención a la palabra de Dios, a la voz de Dios, suceden cosas milagrosas. Por eso el versículo 5 dice, al ver Jesús la fe de ellos. Jesús vio la fe que tenían estos 5, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Imagínate, los 4, el que rompió el techo y lo bajaron, dice, por el agujero del techo lo bajaron y lo pusieron arriba de la mesa donde estaba predicando Jesús. Qué tremenda esta historia, ¿sí? Dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Sí? O sea, acá podemos ver algo muy especial, que a Jesús no le interesó su parálisis, sino que la salvación. Sino también que vio la pasión, la fe que le tenía a él. La fe. Por eso, sí, pero el punto importante aquí es que a Jesús no le interesó su parálisis. Esto nos enseña que a Jesús tal vez hoy no le interese tu posición social. Tal vez a Jesús no le interese algunas cosas, ¿sí?, de las que están pasando en este tiempo, sino que a Jesús le interesa es tu salvación, nuestra salvación, que es más importante que cualquier otra cosa. Oh, sí, Señor. Por eso, ¿sí?, Jesús vio la fe de estos 4. ¿Sí? No era una fe emocional, no era una fe teológica, sino la fe puesta por obra. Era fe y obra. Era la fe en movimiento, la fe activa. Amén. Ellos no decían, bueno, sí, yo tengo fe, seguramente Dios va a hacer algo en tu vida en algún momento. No, ellos pusieron por obra su fe. Qué bueno que es cuando ponemos la fe por obra. Por obra, nos movemos por fe. Tenemos fe, pero también tenemos obra. Amén. Sí, Señor. Oh, sí, Señor. Dice el versículo 6 que allí estaban sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban para sí. Imagínate que aún estos que eran enemigos de Dios estaban ahí adentro, estaban en la primera fila. Como pasa a veces, ¿no? El que no hace nada, siempre que hace, critica al que hace. El que hace es el más criticado. Hay mucho de eso, ¿eh? Hay mucho de eso. Yo conozco unos cuantos de eso, ¿sí? Gloria a Dios. Están ahí en los primeros lugares para criticar, para poner palo en la rueda. Pero ellos nunca hacen nada por lo demás. No visitan, ¿sí? No se preocupan por el vecino, no se meten en los barrios. Pero sí critican, sí le ponen palo en la rueda a aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Igual que estos dice, estaban allí sentados en primera fila,
¿sí? Estaban ahí adentro, cerca de Jesús. Viendo cómo acerca era el que está prosperando, que Dios lo está levantando. Por eso, esto podemos decir que son aquellos que nunca respaldan, nunca respaldan la obra. Porque si salís a visitar, estás mal. Si salís a visitar, estás mal. Si salís a orar, estás mal. Si salís a orar, estás mal. Si salís a evangelizar, estás mal. Todo siempre estás mal. Bueno, este es el tipo de, estos son estos tipos de personas, ¿sí? Dice, estaban allí sentados algunos de los escribas, dice, los cuales pensaban entre sí. Y fíjate vos, ¿no es cierto? ¿Sí? Esta gente que nunca cambian, ellos están cómodos ahí, en sus lugares. No se esfuerzan, pero sí tienen fe. Son personas que no comparten la visión. No compartían la visión. ¿Sí? Y el versículo 7 dice la palabra de Dios que esta gente sí decía, ¿por qué habla de ese modo? Dice, hablando de Jesús, ¿no? Dice, blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Sí, estos todos pensaban lo mismo, pero en una sola estaban apuntando, ¿no es cierto?, al blanco, que todos estaban de acuerdo de que solo Dios podía perdonar pecados. En eso estaban bien adoctrinados, ¿sí? Estaban bien enseñados. Ahora, también esta palabra nos enseña que nosotros podemos perdonar daños, podemos perdonar errores que nos han causado otras personas, ¿sí? Pero no tenemos la autoridad de absolver a nadie de culpa. Solamente Dios, solamente el Señor, solamente el Eterno, el Todopoderoso. El versículo 8 dice, y conociendo luego Jesús en su espíritu que pensaban de esa manera dentro de sí mismo, les preguntó, ¿por qué pensáis así? Y qué buena que es esta palabra. Piensan mal, malos pensamientos. Malos pensamientos, ¿por qué? Y los malos pensamientos te frenan la bendición. Amén. El pensar mal por otra persona y hablar sin conocerla, Sí, Señor. no está bien. A No Dios no le está agrada. bien. Por eso el hombre no puede conocer el pensamiento de otra persona. Solo Dios escudriña la mente y el corazón. Solo Dice Dios. la palabra de Dios. A menos que la persona se lo comente, se lo cuente. Pero el hombre no puede conocer el pensamiento de otra persona. Por eso está bueno este versículo, nos enseña, ¿sí? Que queda bien claro en este versículo que Dios sabe lo que hay en el corazón del hombre y de la mujer. Que solamente Dios lo sabe. Sin necesidad que el hombre o la mujer se lo cuente. Ahí en el versículo 9 de la palabra de Dios, le dice Jesús, ¿qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu camilla y anda? Oh sí, Señor, qué tremenda esta palabra. Por eso no nos tenemos que olvidar nunca de dónde Dios nos sacó. Nunca tenemos que olvidarnos que en un momento de nuestra vida el Espíritu Santo nos tocó y nos sacó del pozo cenagoso, nos sacó de esa situación difícil, de esa situación adversa, ¿sí? Por eso esta palabra de alguna manera nos enseña, ¿sí? Que tenemos, acá el paralítico le estaba diciendo, tenés que comenzar de nuevo. Se viene un tiempo nuevo, un tiempo diferente, ¿sí? Ahí en el versículo 10 dice, pues para que sepas que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecado, dijo al paralítico, ¿sí? Y ahí en Mateo 28, 18 hay una palabra también, ¿sí? Que hace referencia sobre esto, de que verdaderamente Jesús tiene potestad en el cielo y en la tierra para perdonar pecados.
tiene toda la autoridad. Mateo 28, 18. Si vamos a leer que justamente Jesús aseguró y comprobó con sus hechos que tiene la facultad para perdonar pecados. Entonces Jesús se acercó y le dijo: Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Ahí está. Y el versículo 11 dice: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Vete a tu casa. ¿Sí? Tenés que ser de testimonio. Comenzás a caminar un camino nuevo, un camino diferente, un camino tomado de la mano del Señor. ¿Sí? Tenés que ser de testimonios a aquellos que están en la oscuridad, que están también que están en una parálisis espiritual, aquellos que están sin fe, sin esperanza, sin metas, sin sueños. Levántate y anda a tu casa. Si comenzar primeramente desde tu casa, de alguna manera le habrá querido decir el Señor. De alguna manera le estaba diciendo, es hora de empezar de nuevo. Es hora de empezar de nuevo. ¿Sí? Aumenta tu fe. Toma decisiones, ¿sí?, de hacer un giro en tu vida de 180 grados. ¿Cuánto más? ¿Sí? Comenzar a marcar la diferencia. Levántate, toma tu camilla, marca la diferencia. Sé de testimonio. ¿Cuántas cosas nos enseña la palabra de Dios? Y el versículo 12, para ir de alguna manera terminando ya en esta noche de lunes, dice el versículo 12, entonces él se levantó y tomando su camilla salió de delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios. Qué bueno que es, ¿sí? Glorificaron a Dios. Qué bueno que es glorificar a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Ellos la primera vez, ¿sí?, vieron el milagro. Vieron el milagro. Ellos nunca habían visto, ¿sí?, echar fuera demonios, perdonar pecados. Para ellos era algo sorprendente. Qué tremendo una persona que esté paralítica en una cama y no se pueda mover y de repente vos la ves que Dios la sana. Como así con nosotros, ¿no? Amén. Que muchas veces estamos paralíticos en el trabajo, paralíticos en la enfermedad, paralíticos en bienes, ¿cuántas cosas podemos estar paralíticos? Y muchísimas cosas, muchas áreas. Si tenemos que enumerarlas no nos alcanzaría toda la noche. Pero Dios nos viene a sanar esa parálisis que tenemos nosotros, porque así estuvimos en otro tiempo, con una parálisis que todo nos frenaba. Una parálisis espiritual, sí, y eso frenaba todo. Hoy por hoy que tenemos esta problemática de la salud sanitaria, ¿no? ¿Cómo estamos ante esta parálisis, como quien dice que no podemos abrir esto, que no podemos, que nos tenemos que quedar en casa, que nos tenemos que cuidar? ¿Cómo enfrentamos esta situación? Con fe, como enfrentaron estos cuatro. Imagínate que en ese tiempo tal vez no había traumatólogos, no habían los medios tecnológicos para movilizar a este paralítico. Sí. Pero me gusta la última parte, dice, de manera que todos se asombraron y glorificaron ¿a quién? A Dios. No glorificaron al líder, no glorificaron al profeta, no glorificaron al apóstol, no glorificaron al superpastor, a la superpastora, sino glorificaron, ¿sí?, al dueño de todo el universo, al dueño de la existencia misma. Ahí glorificaron al Rey de Reyes y Señor de Señores, que hoy está en tu corazón, ¿sí?, que está ahí a tu lado para seguir haciendo milagros y maravillas. Por eso te animamos a que no bajes los brazos, sino que aumenta tu fe cada día, comienza a resplandecer, a ser de testimonio en el lugar que te tocó estar. Tal vez estás atravesando un momento difícil como este paralítico, ¿sí?, pero tenemos que tener fe de que siempre hay hermanos, hermanas que están orando a favor tuyo. Por eso qué bueno que es, ¿sí?, contar con hermanos, hermanas en la fe, aquellos hermanos y hermanas y tal vez ministros que se preocupan por la salud espiritual de aquellos que hoy tal vez no se pueden congregar,
no pueden reunirse para orar. ¿Y cuántas cosas más podríamos enumerar? Por eso, en esta noche, sí, te invitamos a que reflexiones sobre esta palabra. Sí, ¿Qué es lo que te está imposibilitando en este tiempo de conquistar tu milagro? Este es el tiempo de conquistar nuestro milagro. Jesús está presto a bendecir a su pueblo, pero el pueblo se tiene que activar, se tiene que mover, como hicieron estos paralíticos. Avanzaron. Ellos tenían fe. No los detuvo el problema. No los detuvo la crisis sanitaria que tenemos. Ellos dijeron, tengo fe en Jesús, que se lo puede, que Jesús puede hacer. Amén. El milagro. Por eso en esta noche también vamos a glorificar a Dios. Como dice esta alabanza, no puedo parar de alabarte, no puedo parar de adorarte, Dios. Y así no podemos parar de hablar de su palabra. No podemos dejar de compartir cada noche la palabra de Dios. Por eso te invitamos todos los días a partir de las 22 horas que te conectes y que juntos compartamos palabra de Dios, palabra de vida eterna. En el nombre de Jesús. Gracias. Te damos gracias por estar ahí del otro lado. En el nombre de Jesús. Te bendecimos. Te bendecimos con toda bendición del cielo y te esperamos mañana a partir de las 22 horas. En el nombre de Jesús, que Dios te bendiga ricamente. Gracias, Señor.